¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el día de hoy con una consulta del señor Benito Mauricio Castillo Altamirano, quien nos escribe desde León, Nicaragua, y pregunta lo siguiente: quiero saber por qué las explosiones solares afectan al planeta Tierra si el Sol está muy alejado, y cuáles son los efectos de esas explosiones en las personas. Oigamos la respuesta. Tiene usted razón, don Benito. Es increíble pensar que lo que sucede en el Sol, que se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, puede llegar a afectarnos. Esto nos da una idea de la enorme cantidad de energía que sale del Sol a cada instante. En condiciones normales, el Sol calienta la Tierra constantemente. Su luz y calor hacen posible la vida en nuestro planeta. Pero hay ocasiones en las que esa actividad aumenta mucho. Esto ocurre cuando se dan tormentas o explosiones que lanzan al espacio grandes cantidades de partículas eléctricas. Cuando esas partículas llegan hasta nuestro planeta, pueden ocasionar problemas. Por ejemplo, producir daños en los satélites artificiales que andan en el espacio, al servicio telefónico, las transmisiones de radio y televisión, los aparatos electrónicos y otras cosas. Una de las tormentas solares más intensas de las que se tiene noticia ocurrió hace 165 años. En esos días se notaron enormes cantidades de luz blanca salir del Sol en pocos segundos. En ese momento no existían las líneas de tendido eléctricas, ni la radio, ni mucho menos el Internet. Pero sí existía el telégrafo. Durante ese evento, varias líneas del telégrafo en todo el mundo se quemaron, dejando todo incomunicado por varias horas o días. Según lo que investigamos, hasta la fecha no se sabe que las tormentas solares afecten directamente a los seres humanos. ¿Sabía que el corredor seco centroamericano es una extensa zona que va desde el sur de México hasta Panamá, pasando por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica? Se le llama así porque es una región que se ve afectada por fuertes sequías. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El joven Tomás Bojorquez nos envió un correo electrónico desde Alajuela, Costa Rica, con la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema muscular más frecuente en los jugadores de fútbol? Oigamos la respuesta. La lesión muscular más frecuente en futbolistas es el desgarro muscular, específicamente en las pantorrillas y en los músculos del muslo. El desgarro ocurre cuando se rompe un músculo o la unión de un tendón con el músculo. Esta rotura se da cuando el músculo se estira o se contrae demasiado. Los desgarros se pueden clasificar según la gravedad de la lesión. Los de primer grado causan solo daños leves y se puede continuar con el ejercicio. Cuando hay lesiones de segundo grado, se rompe parte de las fibras musculares, y en la lesión de tercer grado, se rompen por completo las fibras musculares. Si un jugador sufre un desgarro de segundo y tercer grado, va a tener dolor e inflamación. Por lo tanto, requiere atención médica. Existen varias causas de los desgarros musculares. La más frecuente es la falta de calentamiento antes de hacer ejercicio físico intenso y no descansar ni alimentarse apropiadamente. Asimismo, hay más posibilidad de lesionarse cuando hay falta de descanso entre las sesiones de entrenamiento o bien al jugar partidos muy seguidos.
Para prevenir estos problemas se recomienda hacer un calentamiento adecuado antes de los entrenamientos y partidos, mantener una buena técnica al realizar los ejercicios y respetar los periodos de descanso entre las sesiones de entrenamiento, así como utilizar técnicas de recuperación muscular como masajes y baños fríos. Hola, soy Arely. Un saludo muy especial para mi papá Silvestre Orellana. Juntos hemos compartido desde tempranito cada uno de los programas. Para mí, el programa era como mi alarma para prepararme e irme para la escuela, y me sentía muy entusiasmada escuchar y conocer cada uno de los temas de los cuales daban a conocer. Resolvemos la pregunta del señor Rommel Araya Martínez, quien nos escribe desde San José, Costa Rica. Quisiera que hablaran de Duncan McDougall y sobre el experimento en el que midió el peso del alma. Oigamos la respuesta. Duncan McDougall fue un médico escocés que vivió hace poco más de 100 años. Cuando tenía 20 años se fue a los Estados Unidos a estudiar medicina. Al terminar, el joven McDougall trabajó en un hospital para tuberculosos. Estando allí se le ocurrió la idea de pesar a enfermos que estaban por morir para ver si en el momento de la muerte había alguna diferencia. El doctor McDougall escogió 6 pacientes y colocó sus camas en romanas, de manera que pudiera medirse su peso. Los resultados mostraron que en el momento de morir, los cuerpos perdieron en promedio 3/4 de onza, el equivalente de 21 gramos. Esto hizo suponer al doctor McDougall que quizás ese era el peso del alma, que abandonaba el cuerpo al morir. Para reforzar su teoría, el doctor hizo la prueba con varios perros y notó que no había cambio alguno en el peso del animal muerto. Pero los resultados de estos experimentos de McDougall no fueron aceptados por los científicos de esa época. Después se hicieron otras pruebas con rayos X en el momento de la muerte de varias personas que tampoco resultaron convincentes. Sin embargo, lo que llama la atención de todo esto es que resultó ser una curiosidad, una especie de leyenda que, aunque nunca se comprobó, se ha mantenido a través del tiempo y hasta ha sido tema de películas y libros de ficción. Ya pueden encontrar el programa Oigamos la Respuesta en formato digital podcast en YouTube. Novedoso, dinámico. Escuche cada episodio en cualquier momento del día. Búsquenos como Oigamos la Respuesta. ¿Qué se puede usar para espantar moscas? Pues llegan mucho a la cocina de la casa. Esta consulta nos la hizo el señor Mario Sáenz Ramírez, quien nos envió un correo electrónico desde Escazú, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Las lluvias y el calor crean un ambiente ideal para que se reproduzcan las moscas y los zancudos. El problema con estos insectos es que, además de molestos, pueden transmitir enfermedades. Lo primero que se debe hacer para controlar las moscas es tratar de mantener las casas y los patios limpios, sin basura ni excrementos, para así evitar los criaderos de moscas. No se deben dejar restos de desechos que son los que atraen las moscas adultas. Los basureros deben estar bien tapados y, si es posible, colocar puertas de sedazo. Para ahuyentar las moscas de la casa, algunas personas suelen quemar hojas, semillas y ramas secas del árbol madero negro. Otra opción son los famosos atrapamoscas, que consisten simplemente en un cartón o papel con un pegamento especial. Ese producto tiene un aroma que atrae las moscas y las deja pegadas cuando se posan. Otra solución recomienda partir 2 limones ácidos por la mitad y se les pone a cada mitad
unos 3 o 4 clavos de olor. Esos limones se ponen en las ventanas por donde pueden entrar esos insectos. En algunos supermercados o almacenes también se consiguen trampas para moscas. Son una especie de lámparas que emiten luz ultravioleta y tienen una red metálica que da pequeñas descargas eléctricas. Las moscas se sienten atraídas hacia la luz y mueren instantáneamente al tocar la red. Desde San José, Costa Rica, un amigo oyente nos envió un WhatsApp con la siguiente pregunta. Quiero saber en qué año Katherine Schweitzer corrió una maratón que era exclusiva para hombres. Oigamos la respuesta. Katherine Schweitzer corrió la maratón de Boston en 1967, época en la que era una actividad exclusiva para hombres. Antes de continuar, queremos contarle un poco acerca de esta carrera. La Maratón de Boston es una carrera que se celebra cada año en Estados Unidos desde hace 127 años. Es la carrera de este estilo más antigua del mundo y tiene una extensión de 42 kilómetros. Se celebra todos los años el tercer lunes del mes de abril. Hasta 1967, la Maratón de Boston era exclusiva para hombres. Se pensaba que las mujeres eran demasiado débiles para hacer una carrera tan larga. Pero en ese año, una joven de 20 años llamada Katherine Schweitzer se inscribió en la carrera y le dieron un número para que se lo colocara en el pecho como los demás corredores. Poco antes de terminar la carrera, uno de los oficiales se dio cuenta de lo que había pasado. Molesto, trató de arrebatarle el número a Katherine y expulsarla de la carrera. Pero con la ayuda de su novio y otros corredores, la muchacha siguió corriendo y terminó en la meta al cabo de 4 horas y 20 minutos. A partir de ese incidente, la señorita Schweitzer dirigió una campaña para que las mujeres fueran aceptadas en carreras de larga distancia. En 1972, la organización de la Maratón de Boston aceptó finalmente a las mujeres en esa competencia. 8 mujeres participaron en la maratón de ese año. Katherine Schweitzer quedó de tercera. ¿Sabía que el insecto más grande de la prehistoria llegó a medir un poco más de 75 centímetros de largo? Se trataba de una libélula gigante llamada Meganeura. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Leonel Ortiz nos envía un WhatsApp desde Costa Rica y pregunta: quisiera saber qué es la cigatoca negra. Oigamos la respuesta. La cigatoca es una plaga ocasionada por un hongo que ataca las hojas de las matas de plátano o banano. Este daño en las hojas daña la capacidad de respiración de la planta y reduce el rendimiento y la calidad de los frutos. Cuando las plantas tienen cigatoca, se comienzan a observar puntos color café en la parte inferior de las hojas. Con el tiempo, esos puntos se alargan, se agrandan y se vuelven manchas color café oscuro, casi negro. La plaga se transmite a través del agua y del viento. La mejor manera de combatir la cigatoca consiste en la aplicación de fungicidas en el follaje de las plantas. Como parte del tratamiento, se aconseja que se eliminen las hojas afectadas cortándolas y quemándolas. Sin embargo, como el hongo se transmite con el viento, es importante que los vecinos que siembran plátano o banano también combatan esta plaga en sus plantaciones. Los que han estudiado este problema señalan que además es importante que se fortalezcan las plantas con una nutrición apropiada, por ejemplo, con calcio y potasio, para que así se defiendan mejor del ataque de plagas e insectos. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org.
o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Desde Belén, en Rivas, Nicaragua, Adela López nos envía al Facebook esta solicitud. Deseo saber dónde se encuentra mi hermano Martín de Jesús López Villagra. Él se fue hace 28 años a Costa Rica para trabajar. Su mamá, Juana Villagra, está bien viejita y desea verlo. Ella vive en Belén, Rivas, Nicaragua. Si alguien tiene información de Martín de Jesús, puede comunicarse al WhatsApp del ICQ al número código de área 506 84 85 54 53. Repetimos, la señora Adela López desea encontrar a su hermano que se fue a trabajar a Costa Rica hace 28 años. Él se llama Jesús López Villagra. Su madre, Juana Villagra, ya está viejita y desea verlo. Si alguien tiene información de Martín de Jesús, puede comunicarse al WhatsApp del ICQ al número código de área 506 84 85 54 53. Nada es más útil al hombre que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad. Ovidio, poeta romano. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.